Buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Fernanda Olivar y voy a compartir con ustedes una ponencia que se titula Afroepistemologías como abono del debate racial en Uruguay. La epistemología en su acepción clásica se define como la ciencia de las ciencias. La ciencia actual es el resultado de la revolución industrial, es decir, de la ciencia capitalista y las convenciones que la sustentan se erigen desde un abordaje primordialmente etnocéntrico desde Europa, y el mundo occidental se asumen también como un eje hegemónico político-ideológico de dominación global. Eso lo sabemos. La ideología esclavista argumentaba que el trabajo manual no producía conocimiento, pues desde la lógica civilizatoria occidental los sentidos no son de fiar. Bajo esta percepción, la desigualdad ontológica entre las poblaciones estaba fundamentada y sirvió y sirve de argumento para la reproducción de un silencioso, aunque sostenido, epistemicidio sobre la población afrodiaspórica. Esta ponencia propone trabajar sobre experiencias académicas situadas en Uruguay y de los soportes realizados desde la docencia, la investigación y la extensión universitaria afrocentrada a los debates y embates sobre la afrodescendencia, la negritud y el racismo a nivel local. En pleno tránsito por el diseño internacional para los afrodescendientes y bajo una coyuntura política desesperanzadora para el desarrollo científico de las humanidades y ciencias sociales en particular. Las universidades occidentales, matrizadas bajo el eurocentrismo androcéntrico y el blancocéntrico, han sido espacios de consolidación del racismo estructural. Apostar a la docencia como un acto de desobediencia es dar pasos hacia un desplazamiento epistémico que sirva de estrategia a largo plazo de transformación del sistema educativo. Si bien la intelectualidad negra sigue ocupando un lugar de subalternidad en la academia, la intelectualidad afrodescendiente ha irrumpido en la academia uruguaya, demostrando que hablar de afrodescendencia, negritud o racismo no implica discursos homogéneos, políticamente sesgados o problemáticas iguales y tendientes a las mismas acciones, sino que siempre y necesariamente a través de experiencias polifónicas, diversas, heterogéneas y particulares, que desafían tanto la universalidad y la objetividad defendidas por la epistemología tradicional, como también a la interna de la diáspora, ya que cada diáspora tiene su propio proyecto ético, político, histórico, según la formación nacional de alteridad en que se haya anclado. En la afroepistemología, el conocimiento no se adquiere por principio de autoridad, sino que en cuanto se reconoce que es quien conoce el que construye conocimiento, se rompe así uno de los mayores fundamentos de la corriente epistémica hegemónica. Pero el conocimiento es un hecho social, por tanto surge de la práctica y de la experiencia. En toda la diáspora africana, asumiendo esto, y en claro acto de desobediencia epistémica, se han alzado voces críticas a este paradigma hegemónico de ver, entender, interpretar y actuar sobre la ciencia, sosteniendo que bajo este abordaje se anula su capacidad de conocer y producir conocimiento sobre las problemáticas complejas de la realidad social. En esta ponencia les pretendo compartir con ustedes la experiencia de un grupo de docentes convocados a realizar capacitaciones para la inclusión de la dimensión étnico-racial en las políticas públicas, tanto en el ámbito laboral como educativo. La experiencia no se restringe a la aventura de abordar estas temáticas en espacios institucionales, sino que además entra aquí en juego la conformación del equipo docente. Somos 3 mujeres afro y un hombre afro, profesionales multidisciplinarios, docentes e investigadores. Sabiendo que la educación es un no lugar, como diría el antropólogo francés Marc Auger, para la afrodescendencia, este equipo docente apuesta a la sensibilización y capacitación desde un abordaje afroreferenciado con un programa que se propone acciones pedagógicas epistémicamente descolonizantes. Las clases, los cursos y los talleres que impartimos se nos han configurado como pequeños laboratorios desde donde experimentar pedagogías antirracistas. Planteamos que la docencia y la militancia no son excluyentes, sino que son complementarios, ya que la docencia en tanto ámbito de reconocimiento habilita abordar temáticas que en otros contextos serían calificadas de discursos ideológicos o exageraciones de algunos, ¿no? Como reza el imaginario colectivo desde la mayor ignominia, racismo a la inversa. Es algo que se escucha mucho en Uruguay.
Encarnar la afrodescendencia nos permite desarrollar argumentos científicos, es decir, mensurables, comprobables, desde un lugar de habla, como diría de Yamila Ribeiro, y eso nos ubica como sujetas y sujetos inmersos en la estructura social, atravesados por múltiples opresiones y privilegios, personas con experiencias contadas en primera persona. La síntesis entre subjetividad, objetividad, de esta doble descripción dada por la docencia y el activismo, resulta un valioso elemento pedagógico, ya que por un lado hace inevitable la reflexión dialógica que deconstruye ciertas ideas fuertemente arraigadas sobre raza, negritud, afrodescendencia, al tiempo que abona la posibilidad de desplegar estrategias y prácticas políticas desde la enseñanza universitaria en pos de una cabal comprensión sobre la afrodescendencia, el racismo y la discriminación. Y por ende se configura así como un activo en la lucha por la equidad racial. En el mundo es evidente que la historiografía ha dominado el campo de estudios sobre la cuestión afrodescendiente, por tanto, se ha producido un correlato a nivel de imaginario académico y social que se visualiza en el hecho de que la población afrodescendiente solo somos mencionados y cobramos algún tipo de significación como parte de la historia previa al proceso de gesta del Estado-Nación. Una de las preguntas que atraviesan nuestros cursos, ya sea desde el grado de sensibilización, capacitación a técnicos y funcionarios municipales o en un curso de grado o educación permanente a nivel universitario, es la siguiente. ¿Por qué los afrodescendientes seguimos siendo un objeto de estudio del pasado? ¿No llama acaso la atención que en los libros de texto de historia en nuestra educación primaria formal, un proceso como la trata esclavista y transatlántica aparece explicado en un párrafo? Es decir, hablamos de un proceso que tuvo una duración de no menos de 500 años, o sea, una cuarta parte de la historia de nuestra civilización tal y como la conocemos, mientras procesos históricos como las guerras mundiales, que duraron alrededor de una década y media, conforman capítulos enteros. Estos son interrogantes que solemos plantear en todos nuestros espacios docentes, invitando a reflexionar y dimensionar la complejidad del fenómeno en la actualidad y sobre todo acerca del racismo epistémico. En el campo educativo uruguayo, la intelectualidad negra y afrorreferenciada sigue ocupando el lugar de subalternidad en relación a la academia tradicional, blanca. Al respecto, Lau Monte plantea, ¿por qué se privilegia a la academia? Se privilegia la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia de Estados Unidos cuando la Revolución Haitiana fue la única de su época en la que se abolió la esclavitud? Hubo una reforma agraria y se combatió explícitamente el racismo y el colonialismo. Estas son interrogantes críticos que revelan el sustrato epistémico e ideológico que conforman las categorías de pensamiento que orientan nuestras visiones y relatos de la historia moderna. Como personas militantes y activistas, docentes e investigadoras, comprendemos que la cuestión afrodescendiente no tiene otra forma de abrirse camino sino a través de los intersticios formados entre el sistema educativo y la burocracia universitaria, a través de financiación de proyectos de extensión universitaria, de desarrollo pedagógico docente o de educación permanente. En cualquiera de estos casos el intersticio es perecedero, surge como una oportunidad fugaz que no permite sostener un proyecto a largo plazo. Dice Sueli Carneiro que bueno, en esta defensa maníaca de propuestas que postergan los calendarios y el enfrentamiento de esta realidad, la educación es siempre usada como una panacea, ¿no? Lo mejor sería, por ejemplo, garantizar una escuela pública universal, gratuita y de buena calidad, donde todas las infancias conviviesen juntas y recibiesen la misma educación fundamental. Pero en tanto la escuela pública de calidad no llega, los negros deben esperar de preferencia bien quietitos, pues la reivindicación de la política específica basada en la raza es, como dice Benjamin, especialmente reaccionaria. Sabemos que generan la política de cuotas despierta mucho de lo que se llama racismo emotivo, ¿no? Entonces, lo que planteamos es que la docencia y la militancia no son excluyentes, sino complementarios, porque la docencia en tanto ámbito
de reconocimiento, bueno, nos permite estar a la altura de la deconstrucción de ciertas ideas. Y bueno, en resumen, lo que sostenemos es que en tanto la educación y el sistema educativo en su conjunto nos fortalezca la construcción de la ciudadanía para toda la población, como cualquier otro derecho humano y civil, va a recaer en las organizaciones de la sociedad civil afrodescendiente el logro de ese objetivo. Y mientras nuestra tarea, en tanto docentes, resida en la interpelación constante al sistema educativo, desde sus formas de gestión y administración hasta las formas pedagógicas y didácticas en que se asienta, debemos preguntarnos por la construcción epistémica y más específicamente dónde se ancla la epistemia, ¿no? Aníbal Quijano respondería que en la colonialidad del poder, es decir, en esos procesos de dominación, explotación y conflicto en relación con 4 regímenes de opresión entrelazados: capitalismo, imperialismo, racismo y patriarcalismo. La universidad, sabemos, surge, crece y se cristaliza en todos nuestros países en base a un paradigma científico de racionalidad técnica con carácter eurocentrado, blancocéntrico y androcéntrico. Y es por eso que parece pertinente recalcar si los docentes son o no afro, ya que de lo que hablamos es de la discrecionalidad, de la intencionalidad del discurso docente desde un lugar de habla, que en nuestro caso coadyuva a tensionar el discurso universalista al proponer una enunciación situada y encarnada. La manipulación es la otra cara de esta intencionalidad, ¿no? Que ante las grietas del sistema y las lagunas del conocimiento, muchos docentes no comprometidos ideológicamente con el pensamiento crítico se rellenan esas lagunas, esas grietas, desde posturas ideológicas a favor de un rédito que finalmente es siempre político. Bueno, por esto coincidimos con la poeta y escritora afrocolombiana Ashanti Dina Orozco, en que es necesario recomponer la función y el rol epistémico del educador, ya que estos no deben obediencia, sino al contrario, tienen el imperativo ético de repreguntarse lo aprendido y lo aprehendido por la razón o la fuerza, desde el orden del progreso, ¿no? Y por tanto merecen la posibilidad de desobedecer. Perdón. Es decir, apostamos a la docencia como un acto de militancia explícito con fines políticos desde un posicionamiento teórico-metodológico y epistémico disidente desde cada uno de nuestros campos disciplinares. Apostar a la docencia como un acto de desobediencia es dar pasos hacia un desplazamiento epistémico que sirva de estrategia a largo plazo para esta transformación del sistema educativo que requerimos para democratizar la educación superior, para que la educación pública sea realmente pública, para que, por tanto, el goce y el ejercicio del derecho a la educación sea recibido por todos, todas y todos. Muchas gracias.